Bienvenido a Relatos Macabrosos. Como podrás notar, no hubo una advertencia, ni tampoco hay un intro, debido a que este tema es más de historia, con mucho toque mexicano. Antes de empezar este episodio, debo reconocer al historiador Carlos Inclán Fuentes por su trabajo de Perote y los nazis, ya que mucha información salió de su trabajo. También deseo que te encuentras muy bien en donde quiera que estés y te doy las gracias por escucharme. Empecemos. Sin duda, los tiempos de guerra son muy difíciles. Muerte, violencia, crisis y tensiones entre naciones dan lugar a varios acontecimientos que pueden resultar muy sorprendentes. En esta ocasión, hablaremos de uno de ellos que no es muy conocido. Empecemos un poco por el contexto, por las relaciones de México y Alemania en los años 30. Debido a las invasiones y expansión de la Alemania nazi a otros territorios europeos, la relación del país germano con las multinacionales petroleras se fue haciendo tensa. Compañías como la Shell y la Standard misteriosamente disminuyeron sus envíos de petróleo a Alemania, así que los nazis decidieron estrechar más el comercio del crudo mexicano, que podía comprarse hasta 50% más barato que el de las multinacionales. En julio de 1938, Lázaro Cárdenas anunció la venta del petróleo crudo a quien quisiera, incluyendo a los gobiernos fascistas. En 1938 hubo un aumento considerable en la participación comercial de Alemania en México. Entre 1938 y 1939, México colocó el 48% de sus exportaciones petroleras en Alemania. Por lo mientras, el gobierno de Cárdenas mantenía al tanto de todo esto al gobierno estadounidense de Franklin Roosevelt. Cárdenas fue prudente, ya que cuidaron mucho de que las relaciones con los gobiernos fascistas no se saliera del área económica. Un ejemplo de esto es que cuando se celebró la conmemoración del 1 de mayo de 1939, las autoridades mexicanas prohibieron la asistencia de elementos nazis que deseaban participar con su uniforme. El poderío nazi de Alemania se convirtió en algo de temer. Además, desde otras partes del mundo había ciudadanos alemanes que empezaban a organizar grupos que eran afines al fin del régimen nazi. ¿Cómo estaba la situación en México? ¿Los ciudadanos alemanes afines a la ideología nazi podrían representar algún problema? La respuesta es no, ya que según datos de 1939, en México aproximadamente radicaban 6.875 ciudadanos alemanes, de los cuales solo poco más de 350 estaban afiliados al partido nazi, en contraste con otros países de América Latina, como en Argentina, donde se calcula que alrededor de 1.569 alemanes eran afiliados a dicho partido. Pero esto no impidió que se propagara el rumor del peligro que podían representar los nazis en México, debido obviamente a la paranoia y amarillismo, ya que las empresas petroleras, aquellas que boicotearon el crudo mexicano cuando fue la expropiación petrolera, fueron los encargados de hacer correr rumores del peligro que podían representar los alemanes por la influencia que tienen en la prensa, ya que antes del acercamiento del gobierno mexicano con el bloque aliado, la presencia alemana en México no era considerada como un peligro. En México, los nazis se comportaban con mucha discreción. Esta discreción aumentó cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, ya que México sin duda estaría al lado del bloque aliado. El ataque japonés a la base de Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941 aceleró más la cercanía de México con Estados Unidos. Debido a esto, el gobierno de México rompió relaciones diplomáticas con Japón el 8 de diciembre y realizó la misma acción con Italia y Alemania el 11 del mismo mes, aunque esta ruptura no significó precisamente la participación directa de México en el conflicto bélico. Posteriormente, se celebró la tercera reunión de ministros en Río de Janeiro del 15 al 28 de enero de 1942, donde México también participó, y se establecieron algunos acuerdos, entre ellos controlar a extranjeros que podrían representar algún peligro. Así que se propusieron varias acciones, como fueron el registro de extranjeros, obligarlos a presentarse de manera periódica ante las autoridades, vigilarlos de manera estricta, sobre todo si su nacionalidad fuese la de alguno de los países del eje, prohibirles formar organizaciones y limitar su movilización.
pero sobre todo, detener de manera indefinida a aquellos que fueran considerados como peligrosos, así como también restringirles de alguna manera obtener la ciudadanía. Así como también, México después participó militarmente con Estados Unidos, con la participación y la entrada del Escuadrón 201, también se hicieron convenios para que el ejército estadounidense pudiera reclutar a ciudadanos mexicanos residentes en Estados Unidos. Según la versión oficial, el día 13 de mayo de 1942, el buque petrolero Potrero de Llano fue atacado en la costa de Florida por un submarino alemán U-564. Inmediatamente, el gobierno mexicano envió una nota de protesta, exigiendo al gobierno alemán reparaciones por el atentado. Posteriormente, el día 20 del mismo mes, el buque petrolero, el Faja de Oro, fue hundido en su camino a Tampico por un U-boot alemán, cuando regresaba de haber realizado una entrega de petróleo a Estados Unidos, en donde 22 marineros fallecieron. En su tiempo, surgieron rumores de que el gobierno estadounidense estaba detrás de los hundimientos para apresurar a México a declarar el estado de guerra contra el eje. El estado de guerra se hizo oficial el día 2 de junio de 1942. En dicha declaración de guerra, también se declararon la suspensión de ciertas garantías individuales y fortalecer las labores de vigilancia y control sobre extranjeros considerados peligrosos. Sin embargo, estamos en México y esto fue aplicado de una manera muy distinta. Por ejemplo, la responsabilidad y control de elegir quién resultaba peligroso y quién no caía en la embajada estadounidense, la cual usó esto para debilitar a las empresas alemanas en México, señalando a sus integrantes como peligrosos, y así fortalecer a las empresas estadounidenses. Y poco después empezó la concentración de ciudadanos del eje. En una entrevista realizada a Manuel Ávila Camacho a finales de junio de 1943, el presidente declaró lo siguiente: los alemanes, italianos y japoneses domiciliados en la República no presentan ningún peligro para la seguridad nacional, ni por su número, ni por la índole de sus trabajos. Han constituido centros de agitación que merezcan adoptar medidas drásticas. El control que estamos ejerciendo sobre ellos garantiza absolutamente nuestros derechos y evitará que traten de dedicarse a campañas de propaganda, sabotaje o de oposición. Algunos núcleos han sido trasladados desde las zonas fronterizas o puntos del litoral en que residían. Así que con esta declaración comenzó la concentración de ciudadanos alemanes, italianos y japoneses en poblaciones del interior del país, en particular en la Ciudad de México, Guadalajara y Morelos. Se tienen registros de 2.901 expedientes concernientes a labores de movilización y concentración, 1.662 de japoneses, 770 de alemanes y 469 de italianos, de los cuales solamente 95, solo 95, reportaban actividades de supuesto espionaje relacionadas con personas simpatizantes al eje. Y a pesar de que había ciudadanos que habían residido en México por más de 30 años, también se les concentró para calmar las exigencias de la paranoica prensa y gobierno estadounidenses. Además de esto, también se giraron indicaciones para impedir matrimonios entre mexicanas con italianos, japoneses y alemanes. El argumento de la Secretaría de Gobernación era el siguiente y te lo voy a decir palabra por palabra. Abusando de la credulidad femenina, muchos súbditos del eje han tratado de burlar nuestras leyes, casándose con hijas del país. Esta disposición es drástica y será sancionado aquel oficial de registro que la viole. Además de esto, se anularon cartas de naturalización y se suspendió la emisión de nuevas, y no solamente a alemanes, italianos y japoneses, sino también a personas con ciudadanía de algún país ocupada por el eje, como búlgaros, húngaros, rumanos, austriacos, etc. Para agosto de 1942, se informaba que tan solo en la Ciudad de México se habían concentrado 291 alemanes, 985 japoneses y 230 italianos. Evidentemente, entre estos movimientos y traslados, los chantajes y sobornos se hicieron presentes, como una denuncia hecha por el agente Ernesto Garza, que dice lo siguiente: los empleados federales suelen presentarse generalmente amagando y amenazando a los extranjeros como un medio para promover el cohecho y nunca cumplen con su deber. Irónicamente, el mismo agente Garza
también fue denunciado por actos de corrupción. La denuncia en su contra dice así: Ernesto Garza, inspector de la Secretaría de Gobernación, les había exigido a los japoneses que le entregaran 200 pesos para dejar que radicaran en Chuapas, Veracruz, pero en virtud de no tener la cantidad exigida, le dieron 100 pesos cada uno, conveniendo que siguieran radicados en ese lugar por solo 3 meses, ya que con la cantidad primeramente exigida tenían derecho a 6 meses. Ahora pasaremos a hablar del campo de concentración de Perote. La fortaleza de San Carlos Perote está ubicada en el poblado de Perote, en Veracruz. Es un punto de acceso estratégico en el que se conectaban el puerto de Veracruz y las ciudades de Jalapa, Puebla y México. Fue utilizada como prisión militar y federal, además de que también hospedó a los españoles refugiados a quienes Cárdenas dio asilo hasta 1940, lugar en el que se confinó a la población originaria de los países del eje. Se calcula que sus instalaciones eran adecuadas para albergar al menos a 200 familias e incluso que se les permitiera montar pequeñas industrias y lugares de trabajo. A diferencia de otros campos de concentración nefastos, el de Perote se distinguió por ser un símbolo que mostraba la corrupción, indiferencia y total incompetencia del gobierno mexicano. Un verdadero desmadre. Empecemos con la población tan diversa y contrastante. Había alemanes afines al régimen nazi, en su mayoría marineros que eran parte de una tripulación de un barco incautado, así como también había alemanes que habían vivido de manera pacífica en México que no compartían dicha ideología nazi. Además también había japoneses e italianos, lo cual provocó que dentro del fuerte la población se dividiera en bandos. La otra es la incompetencia y corrupción de la inteligencia mexicana, ya que hay dos historias que podemos citar, una de un hombre llamado Franz Buchenau y otra de Carlos Rettelsdorf. Empecemos con Franz Buchenau. Fue internado en Perote en septiembre de 1943 y salió en febrero del año siguiente. Él fue identificado como un agente alemán que se había unido al partido nazi en 1937. En sus viajes de negocios comenzó a dedicarse a labores de espionaje, labor que le resultó fácil, ya que hablaba con fluidez alemán y español. Fue aprehendido y mandado a Perote y solo estuvo ahí 4 meses, ya que salió pagando un soborno a pesar de que había sospechas con fundamentos de que era un espía. Se retiró de sus labores de espionaje y pasó el resto de sus días en una granja en Iztapaluca. Además de liberarlo, también se destruyó la documentación de su caso para encubrir a los funcionarios que participaron en el soborno. Ahora vamos con el caso de Carlos Rettelsdorf. Él tenía una estación de radio en Coatepec, Veracruz, lo que le valió ser sospechoso. En febrero de 1942, militares registraron su casa y confiscaron su radio bajo órdenes del Estado Mayor Presidencial. También, las autoridades trataron de despojarlo de su nacionalidad. Fue enviado a Perote el 5 de junio de 1942. Su esposa interpuso recursos legales, envió peticiones a las autoridades y juntó cartas de recomendación exigiendo que revisaran el caso de su esposo. Lo liberaron en octubre de 1942, sin embargo, la presión de la embajada inglesa en México que acusaba a Rettelsdorf de labores de espionaje hizo que fuera internado otra vez el 18 de diciembre de 1942. Estuvo en Perote 1 año y otra vez fue liberado, ya que las autoridades mexicanas no pudieron comprobar de manera definitiva su culpabilidad, y la verdad es que Rettelsdorf usaba su radio para enviar mensajes codificados y era muy cercano a George Nikolaus, otro espía nazi. Otro detalle por el que se destacó Perote cuando fungía como campo de concentración, no sé si lo podemos llamar así, es que solo 30 elementos de seguridad la vigilaban. Solo 30 personas vigilaban a una población de casi 600 internos. Esto a corto plazo traería que los internos podían introducir bebidas alcohólicas. Según una denuncia que hizo un comité antifascista de Perote, dice lo siguiente: denunciamos que en la fortaleza de San Carlos se están cometiendo una gran cantidad de irregularidades. Se juega baraja en escala, se emborrachan a deshoras de la noche, salen los alemanes e italianos con permiso del encargado de la fortaleza y regresan antes de que amanezca en estado de ebriedad. Definitivamente las autoridades eran muy permisivas. Tan débil era el control sobre los internos que te presento un testimonio que el escritor Pérez Montfort
recogió de un interno. Según él, ahí él se la pasó chévere durante 3 años. Las fotografías que me enseñó de su estancia en Perote parecían las de un carnaval o las de un ambiente prostibulario. Salíamos los fines de semana y nos íbamos al puerto. Recordó frente a una página del álbum que abrió de pronto, para mostrar 3 fotografías de jóvenes vestidos de mujer en actitudes provocativas. Este fue nuestro festejo de Año Nuevo, comentó. En contraste, había muchas personas que no tenían recursos para defenderse y realmente eran inocentes, como sucedió con Ernest Strobelt. Él declaró: como no cuento con recursos monetarios para defenderme, se ha hecho de mi proceso un cúmulo de falsedades y datos que no corresponden con la realidad. Strobelt permaneció encarcelado durante toda la duración de la guerra. En general, la vida fue monótona en el campo. Los internos debían levantarse a las 6 de la mañana, desayunaban 1 hora después, podían ejercitarse o reunirse. Cada uno era libre de realizar sus actividades personales. Jugaban fútbol, leían, aprendían un oficio, aprendían español, etc. Claro, eso lo hacían cuando no estaban contrabandeando alcohol o emborrachándose en el puerto. Las responsabilidades del gobierno se limitaban a solamente pasar lista a la población una vez al día, controlar las visitas y la correspondencia, así como vigilar el inmueble. Lo irónico del campo de Perote es que la población nazi era la que tenía el control de todo, así que los que realmente la pasaban mal en Perote eran la población antinazista. Finalmente, el 31 de mayo de 1945, se liberaron a los internos que quedaban en Perote, ya que de las cerca de 600 personas que estuvieron ahí, solo estaban 197 para esos días. Fueron indemnizados con 1,000 pesos y dejados en libertad. Si llegaste hasta aquí, te agradezco por haberme escuchado. Sígueme en YouTube y en redes sociales. Muchas gracias por escucharme y hasta la próxima.